Los hábitos que más te forman son los que nadie ve. No el entrenamiento que publicas, no el libro que mencionas, no la rutina que describes en una conversación, los que ocurren cuando nadie está mirando y cuando hacerlos no produce ningún reconocimiento externo inmediato. Esos son los que realmente construyen quién eres. Omar era abogado y tenía una reputación de claridad que sus colegas admiraban. No solo claridad en los argumentos legales, claridad en el pensamiento en general. Cuando analizaba un problema, llegaba a la esencia con una velocidad y precisión que otros tardaban mucho más en desarrollar. En reuniones difíciles, cuando el ambiente se ponía denso y la gente empezaba a hablar en círculos, Omar casi siempre era el que nombraba lo que nadie podía nombrar todavía. Sus colegas lo atribuían a inteligencia natural. Él no lo corregía, pero la verdad era más sencilla y más aburrida que eso. Omar llevaba 14 años escribiendo en un cuaderno cada mañana, no un diario, no una práctica de gratitud, algo mucho más específico. Tomaba algo que había pensado el día anterior, algo que le había generado confusión o que no terminaba de entender, y lo escribía hasta que quedaba claro. No era para compartirlo, no para publicarlo, para él, para el proceso de encontrar la lógica de algo que en su cabeza todavía era nebuloso. Ese hábito repetido durante 14 años había construido algo que ningún curso o programa podría haber construido de la misma manera. La capacidad de llevar el pensamiento hasta el final, de no conformarse con entender algo a medias, de encontrar la palabra exacta para la idea imprecisa. Nadie sabía de ese cuaderno. Nunca lo había mencionado porque nunca le había parecido importante mencionar. Era simplemente lo que hacía antes de que el día empezara. Un día, un colega más joven le preguntó directamente cómo había desarrollado esa claridad, porque quería lo mismo y no sabía por dónde empezar. Omar pensó por un momento y dijo lo único honesto que podía decir. Escribo todos los días, desde hace mucho. No para que alguien lo lea, para entender lo que pienso. El colega esperaba algo más elaborado, algo más sofisticado o más rápido. Lo que no podía saber todavía, y que Omar tampoco lo había articulado hasta ese momento, es que esa simplicidad de ese hábito era exactamente lo que hacía algo poderoso. No requería condiciones especiales, no dependía de la motivación del día, no producía resultados visibles de inmediato, solo requería mostrarse ante la página cada mañana, durante suficiente tiempo para que algo fuera cambiando. 14 años de algo que nadie veía habían producido exactamente lo que todo el mundo notaba. Hay algo que Richard Feynman, el físico ganador del Nobel, describía sobre cómo desarrolló su manera de pensar que va exactamente en esta dirección. Feynman tenía el hábito de no aceptar que entendía algo hasta que pudiera explicárselo a alguien sin conocimientos previos en el tema. No en términos técnicos, el lenguaje simple. Y cuando no podía, volvía a estudiar hasta poder. Ese hábito, que practicaba en privado, sin audiencia, fue lo que construyó la claridad conceptual que lo hizo famoso. No los diplomas, no los títulos, el hábito privado de verificar su propio entendimiento. Si no puedes explicarlo de manera simple, no lo entiendes suficientemente bien. Eso no es solo un dicho, es la descripción de un hábito que requería hacer en silencio, sin validación externa, durante suficiente tiempo para producir algo que eventualmente sí era visible. Y hay algo en Mateo 6:6 que va en la misma dirección desde otro ángulo. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El cuarto cerrado, el secreto, lo que ocurre cuando nadie está mirando. Hay una categoría completa de formación espiritual y práctica
que solo puede ocurrir en ese espacio, que no puede ser sustituida por lo visible y que produce cosas que el trabajo público, por sí solo, no puede producir. El cuaderno de Omar era ese cuarto cerrado, el hábito privado de Feynman también. Lo que se formó en silencio tiene una solidez que lo que se forma para ser visto no puede replicar. Algo que descubrí cuando empecé a pensar en esto con más atención es que los hábitos que más me han formado son casi todos invisibles para otros. El tiempo que pasó cada semana revisando lo que salió bien y lo que salió diferente a lo esperado, sin compartirlo con nadie. La práctica de escribir una pregunta difícil y trabajarla hasta que tenga algo que decir sobre ella, aunque no llegue a una respuesta definitiva. La lectura que hago en momentos donde podría estar haciendo algo más visible. Ninguno de esos aparece en ningún lugar. Ninguno produce reconocimiento, pero son los que más directamente se conectan con la calidad de lo que produzco cuando sí hay audiencia. Hasta hoy, esta pregunta, ¿cuál es el hábito privado que más te ha formado? El que nadie ve, el que no tiene audiencia, el que haces porque algo en ti sabe que importa aunque no lo puedas demostrar todavía. Si todavía no tienes uno, esa también es información útil. Omar nunca publicó en redes su cuaderno, no lo mencioné en ninguna conferencia, no diseñó un curso sobre el método, simplemente lo hizo durante 14 años. Y la claridad que todos notaban fue la consecuencia natural de eso, no el producto de una estrategia de desarrollo personal, el resultado acumulado de un hábito que existió porque él lo sostuvo, sin audiencia, por tiempo suficiente. Vivimos en un momento donde existe una presión muy fuerte por hacer visible el proceso, para documentar el desarrollo, para mostrar el camino mientras se camina. ¿Y hay valor en eso? No estoy diciendo lo contrario, pero hay algo que ese impulso de documentar puede quitarte al proceso, la profundidad que solo viene de hacerlo sin audiencia, sin la modificación sutil que introduce saber que alguien está mirando. El hábito que nadie ve es el que más te forma, porque es el único que no puede contaminarse con la pregunta de cómo se va a ver desde afuera. Es puro, y esa pureza produce algo que el resto de tus hábitos, por más consistentes que sean, no pueden replicar. ¿Tienes uno de esos? 14 años de un cuaderno que nadie sabía que existía. Eso fue lo que construyó lo que todos admiran. Algunos hábitos no se anuncian, solo se hacen. Esto fue 7 minutos para crecer. Mañana seguimos.